tan lejos. Lo siento, resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas.
Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Qué hermoso privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Mi deseo es que la palabra de Dios hoy toque sus vidas, toque sus corazones y pueda ser de mucha bendición para ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a compartir en esta mañana el pasaje de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Hermosa palabra del Señor para nuestras vidas. Acá Jesús había estado en el Monte de los Olivos. Quizás como era de costumbre, pasar la noche a solas con el Padre, y comienza un nuevo día, ¿sí?, lleno del Espíritu de Dios. El estar en la presencia de Dios nos alimenta el Espíritu, nos hace conocer de su verdad, nos hace conocer el propósito que Dios tiene para nosotros. Es importante que nosotros, como hijos de Él, podamos tener también esa intimidad que tenía Jesús con el Padre, ¿sí?, en el monte. Dice que estando Jesús entre el pueblo enseñando esa mañana al amanecer, vinieron a él, se acercaron a él hombres fariseos, hombres de la ley, que tenían la autoridad para interpretar, ¿sí?, la ley y también para enseñarla. En realidad ellos tenían una intención de querer hacerle una trampa, ¿sí?, de acusar a Jesús de interpretar mal o de no cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo la ley romana. Acá dice: Señor, la ley de Moisés dice que los adúlteros debían ser apedreados. Traían a una mujer que la habían encontrado justo en el hecho de adulterio. Y la ley de Moisés decía, ¿sí?, y dice que en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 al 24, y Levíticos 20:10, dice que los adúlteros debían ser apedreados. La ley romana prohibía tal ejecución, pero la ley judía decía que debía ser apedreado. Y ellos querían saber, a ver si Jesús se iba para un lado o para el otro, y de esa manera poder encontrar una forma de acusarlo. Pero más allá de esto, podemos nosotros ver otra enseñanza, podemos encontrar otra enseñanza en este pasaje. Es algo que yo estuve viendo y pude ver actitudes negativas que a veces tenemos nosotros,
¿sí? Cuando queremos impartir la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios. Jesús había estado en el monte en la presencia del Padre. Bajaba del monte después de haber estado quizás toda una noche en oración, ¿sí? Recibiendo de Dios esa presencia y ese poder del Espíritu. Pero estos hombres venían con todo el peso de la ley, ¿sí? A ser tajantes, cortantes, sin ni siquiera un poquito de misericordia. Cuando nosotros impartimos la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios, lo vemos en el versículo 3 al 5 del capítulo 8 de Juan. Juzgamos las acciones de aquellos que no viven conforme a la ley. Esta mujer fue sorprendida en adulterio, dijeron los hombres, y poniéndola en medio de todo el pueblo, les pusieron. El dedo acusador de estos hombres hacía que la mujer seguramente se sintiera avergonzada por estar ante una multitud de personas, que lo mejor que podían hacer era acusarla, señalarla. ¿Cuántas veces nosotros señalamos el error, el pecado de los otros por no estar cumpliendo la ley de Dios, la palabra de Dios? Juzgamos sus acciones, juzgamos sus vidas, lo que hacen, lo que dejan de hacer, sus apariencias, cómo hablan, cómo viven. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hacen lo mismo. Así que no tienen ninguna razón de acusar y juzgar a otros. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguen a nadie para que ustedes no sean juzgados. Hermanos, no hablemos mal los unos de los otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino que eres su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Santiago capítulo 4, 11. ¿Quién eran estos hombres para juzgar? Si bien tenían autoridad para enseñar, pero no podían ponerse como juez y condenar o juzgar a esta mujer. Nosotros tampoco tenemos ese poder de ponernos como juez de aquellas personas que cometen errores, que cometen pecados. También cuando nosotros impartimos la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios, hay crítica. Otra conducta que estos hombres, bien dispuestos a no dejar ni un poquito de dignidad de la mujer, de esta mujer que había sido encontrada en adulterio, criticaban su acción, ¿sí? Cuando la crítica es llevada a la persona a reflexionar de su error, a que cambie, es una crítica salvadora, una crítica constructiva. Pero si nuestra intención es señalar su error, su pecado, marcar negativamente su vida, lo que hace, sin darle la posibilidad a cambio, sin ayudarlo a que cambie, es una crítica destructiva. La lengua es como un fuego, un mundo de maldad. A veces hablamos demasiado y criticamos al otro por lo que hace o deja de hacer. Nos ponemos por encima del otro, pensando que nosotros tenemos ese poder o que somos mejores. Cuidemos lo que decimos, aún también de aquellos que no conocen de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 20 dice, quien hace que un pecador deje de pecar, salva de muerte al pecador y logra que Dios
perdone sus muchos pecados. Si nosotros lo hacemos de otra manera, con una actitud humilde, con un sentido de crítica constructiva para ayudarlo a volverse de su error, lo estamos salvando. Este pueblo dice que no dejaba de acusar y de hablar, y seguramente alardeaba al pueblo, ayudaba a que el pueblo también se convenciera de que esa mujer debería morir por el pecado que había cometido. ¿Saben? A veces cuando la palabra de Dios es impartida sin el Espíritu de Dios, nosotros condenamos. Estos hombres condenaron a la mujer. El pueblo condenaba a esta mujer. Y la ley de Moisés, era verdad lo que ellos decían. La ley de Moisés decía que esta mujer debía morir por su pecado. En el versículo 5. Ellos no estaban equivocados, ellos no mentían, ellos decían la verdad. ¿Saben? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Dice que nosotros, por ser pecadores, delante de Dios merecemos morir. Nuestra condena es la muerte. Pero Dios dice que nos regala de su gracia y dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. Ellos no tenían el poder para condenar a esta mujer y ponerse como jueces delante de ella y condenarla a muerte. Pero Dios sí tenía ese poder para hacerlo. Nosotros no tenemos el poder para condenar a los que viven en el error. ¿Saben? Delante de Dios vamos a rendir cuenta de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca. Ojo con lo que decimos. Ojo con lo que sale de nuestra boca. No nos pongamos como jueces. No juzguemos, ni critiquemos, ni condenemos al otro. Cuando Jesús dice, después de escuchar a estos hombres, dice que le preguntan estos hombres, ¿y tú qué dices? Jesús les da una lección a ellos y a nosotros. La palabra de Dios se refleja en nuestro interior cuando sale con su espíritu, ¿sí? La palabra de Dios cuando sale, ¿sí? Con el espíritu, con un espíritu de Dios, ¿sí? Se refleja en nuestro interior y empieza a actuar en nosotros. Entonces, la palabra de Dios reflejando nuestro interior, del versículo 6 al 9, dice que les produjo como un autoexamen. Ellos esperaban que Jesús la juzgara. Ellos esperaban que Jesús la criticara y la condenara. El Señor dice que con su dedo comenzó a escribir en el suelo. Este puede tener un significado cultural en ese tiempo, pero yo creo que también el Señor les dio tiempo, ¿sí? A que ellos sacaran todas esas cosas que había negativas en sus corazones, ¿sí? Que dijeran un montón de barbaridades y hablaran y se expresaran. Porque a veces de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando no tenemos esa presencia de Dios, cuando no estamos llenos de la presencia de Dios, de nuestro corazón no salen cosas buenas. Entonces estos hombres seguramente decían un montón de palabras y sin un poquito de misericordia. Aquel que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra, dijo Jesús. Jesús era ahí el único que podía juzgar a esa mujer, porque Él era sin pecado. Él no tenía pecados. Pero estos hombres y nosotros no tenemos la autoridad ante Dios, porque somos todos imperfectos. Entonces los llevó a hacerse un autoexamen express, porque en pocos minutos después de que Jesús dijo esas palabras, nadie tiró ni siquiera una piedrita contra esta mujer.
Quedaron expuestos. Quedaron expuestos. ¿Por qué? Porque ellos conocían que en su interior también había errores, había pecados. Jesús también conoce nuestro interior y nuestro corazón. Salmo 94:11 dice que el Señor conoce los pensamientos de la humanidad o de los humanos. Por esta razón no pudieron apedrear a la mujer. El Señor nos dice a nosotros, no juzguemos a otros, porque Él aclarará, dice, lo oculto de las tinieblas y Él manifestará las intenciones del corazón. Él lo va a hacer a través de su palabra, a través de su espíritu. En 1 Corintios 4:5, ellos quedaron expuestos ante Jesús, ante el desafío de mirarse a sí mismo. Nosotros hoy podemos hacer lo mismo, autoexaminarnos para ver qué actitud estamos teniendo. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, ustedes que son espirituales o que tienen el Espíritu de Dios, si ven o saben que algún hermano está en pecado, ¿sí? Con amor y humildad, ayúdenlo a que se vuelva de su error. Entonces, nuestra actitud debe ser con humildad y no con orgullo, para poder convencer al otro, ayudarlo, con argumentos de la palabra de Dios, argumentos bíblicos que nos apoyen para poder traerlo, ¿sí?, otra vez de su error. Entonces, cuando ellos se autoexaminaron y vieron que no podían tirar una piedra contra esta mujer, se sintieron humillados. Se sintieron humillados porque la palabra de Dios cuando es impartida correctamente, nos hace reflexionar, nos hace entrar en razón, nos hace ver que nosotros también necesitamos de esa misericordia de Dios. La versión 60 dice, del versículo 9 de Juan 8, dice que acusados por su conciencia fueron saliendo de a uno. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y vida. La palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos y malos, dice Hebreos 4:12. Cuando la palabra de Dios se refleja en nuestro interior, nos humilla, nos hace ver que somos incapaces, imperfectos, culpables, expone nuestras miserias. Nadie podía, dice, nadie quedó, solo la mujer allá, tratando quizás de entender qué sucedía, que nadie había arrojado contra ella una piedra. ¿Sería para ella un destino de algo diferente? ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios viene dirigida con su espíritu, da otra oportunidad. La palabra de Dios da otra oportunidad. En el versículo 9 al 11 vemos que enderezándose Jesús y viendo a la mujer le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. El Señor le estaba ofreciendo a esta mujer salvación. Dios vino a ofrecer salvación, salvación a través de Jesús, y se la ofrece a todos, a aquellos que no le conocen y aún a aquellos que sí le conocemos. Dios nos ofrece salvación. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El Señor le dice, ni yo te condeno. El perdón de Dios no es tan sencillo como decir no pasa nada. El Señor le ofrecía a esta mujer el perdón que esos hombres no le habían ofrecido, pero el Señor le ofrecía salvación a través del perdón.
Pero no es que el Señor le dijo, bueno, andate, no pasa nada, le hizo una palmadita en la espalda, bueno, no te sientas mal. La ley de Moisés dice que el pecador merecía la muerte. Y Jesús no desmiente eso. Jesús lo vuelve a ratificar en su palabra en el Nuevo Testamento. La paga del pecado es la muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado, amigos, nos separa de Dios. El pecado, ¿sí?, nos destruye interiormente. El pecado nos hace ser personas diferentes. Nos va carcomiendo por dentro. Jesús le dice a la mujer que ni él la condenaba. Él le estaba ofreciendo salvación. Esa dádiva, ese regalo de Dios que es el perdón. Pero no solo el perdón para que ella pudiera ser salva, ¿sí? También, antes de seguir al punto siguiente, también puedo decir que Dios a nosotros nos ofrece el perdón de aquellas actitudes negativas, como la que tenían estos hombres, de orgullo, de crítica, de condena. Nos ofrece misericordia para que cambiemos nuestra actitud hacia los perdidos, hacia los extraviados, hacia los que no piensan como nosotros. Tengamos esa actitud de perdón que tuvo el Señor Jesús con esta mujer. Pero también tengamos la actitud de libertad como la que tuvo Jesús hacia esta mujer. Dice que le dijo, vete, eres libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ser libres, libres de la condena del pecado. Cuando la palabra de Dios es guiada por el Espíritu, trae libertad para aquel que la acepta, para aquel que acepta la corrección de Jesús. Jesús vino a traer libertad a los oprimidos, a los cautivos, pero también nos hace libres a nosotros para vivir en su espíritu y con su carácter de amor, de misericordia y de perdón. A veces estamos tan aferrados a cumplir los reglamentos y las formas que somos inflexibles ante la palabra de Dios y nos olvidamos de ese sentir que hubo en Cristo Jesús, de su mirada de amor hacia los perdidos y los débiles en la fe, a los que dudan, a los que quizás le dieron la espalda pero se volvieron otra vez arrepentidos. Dios les dio también a ellos una oportunidad y el Señor le dio una oportunidad a esta mujer y nos da a nosotros también otra oportunidad después de haber cometido errores. No solo le dijo vete, sino que le dijo no peques más, versículo 11. Esa frase nos deja ver el carácter de Jesús de misericordia y de gracia hacia la mujer, hacia nosotros que somos seres imperfectos. Él siempre da oportunidades. Hoy tenemos el privilegio de escuchar otra vez esas palabras de Jesús. Vete y no peques más. La palabra de Dios es inspirada por Dios y dice que nos enseña la verdad, nos hace ver lo que está mal en nosotros y nos corrige de aquello en lo que estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda Timoteo 2:16. Que nuestra búsqueda sea como la del Señor Jesús en el Monte de los Olivos, cada vez que subía allí a estar en la presencia de Dios, que nos podamos llenar del Espíritu de Dios, para que su palabra nos renueve, para que su palabra nos transforme y quite aquello que no pertenece a Dios, aquello que tenían estos hombres, ¿sí? El orgullo,
la superioridad, ¿sí? La inflexibilidad ante la ley, ante la palabra de Dios. Que hoy el Señor nos llene de su espíritu para poder amar, para poder corregir con amor y con mucha humildad. El Señor les bendiga. Pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies.